Habilidad de los participantes. Recibimos al invitado de hoy en Contigo Noticias. 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos con nuestro análisis económico, nuestra conversación con Po-Chun Lee. Él es un analista para ver si existe o no existe recesión. El Banco Central ha manifestado que ya la etapa de recesión estamos saliendo de esa etapa de recesión en el Ecuador. Para eso estamos con Po-Chun Lee, catedrático y analista económico. Gracias por estar en este espacio informativo. Bienvenido, Po-Chun. ¿Qué tal, Rommel? Siempre un gusto acompañarles. Muy buenos días. Empecemos por esto. Primero definamos cómo definir lo que es una recesión económica. Una recesión económica es básicamente que la economía de este año va a crecer menos que el año pasado. Si es que en promedio crecíamos 2%, por ejemplo, y este año crecemos 1%, entonces estamos en recesión. Otra manera de concebirlo es si la economía, digamos, no crece, está en negativo. Y esto creo que ya voy diciéndolo casi un año en otras entrevistas y también contigo, que técnicamente ya estamos en recesión. Otra cosa es que nos proyectan políticamente con esto que el Ecuador va a crecer 0.1%. Cuando usted crece 0.1%, menos la inflación, usted está en negativo. Entonces la economía no crece en términos reales, o sea, no se ha producido más bienes y servicios que el año pasado. Y hay signos también, ¿no? Ya sea en el empleo, el consumo, la cartera bancaria, en las exportaciones. Todo eso se suma y nos dice que producimos menos bienes y servicios que el año pasado y hay menos circulante, menos dinero que fluye en la economía. Ahora, en esto, la economía ecuatoriana inició un proceso de contracción, según esto, en el cuarto trimestre del 2023, el cual se mantuvo en el primer trimestre del 2024, lo que lleva al Banco Central a señalar que sí, la economía está en recesión. Pero eso se siente en el consumo, se siente en utilizar las tarjetas de crédito para cosas que antes no lo hacías, ¿no, Po-Chun? Así es, así es. Lo que vemos es que el consumo, especialmente de abril en adelante, que subió el IVA, se ha reducido tremendamente, ¿no? Y ahora también, ¿no? Las otras razones especulativas para que todo se vuelva más caro es la liberación paulatina de los combustibles. Y eso también conlleva a que todo se vuelva más caro. Y la gente lo ha sentido también. Sabemos que no compramos los bienes duraderos, ¿no? Ya tenemos que comprar la televisión si se estaba planeando comprarla, o algún aparato de mayor, digamos, monto. Y es justamente porque hay esta elevación del IVA, ¿no? que ha afectado a todo el mundo y sabíamos que lo iba a suceder. Y en una economía que no se ha reactivado por razones hasta de seguridad, siempre era cauto tener que subir más impuestos, ¿no? Lo normal es hasta bajar impuestos o cobrar lo que ya se cobra, pero esto de una reforma tributaria de este gobierno ha causado que no se reactive la economía. Ahora, uno piensa y dice, seguimos en esta fase de recesión, seguimos sin poder crecer bajo los parámetros que has mencionado, Po-Chun, pero ¿cómo tratar de salir de esa recesión? Claro, no es solo una decisión política, sino es una dinámica de funcionamiento económica, atado a lo político, por supuesto, para poder superarlo. Esto no es de un día a otro, ¿no? No es de un día a otro, las economías no se recuperan de la noche a la mañana. Y depende si usted va a política fiscal, o sea, aumentar el gasto o el presupuesto del Estado, y lo que es la política monetaria, que nosotros no tenemos porque estamos dolarizados. Normalmente otros países, durante la pandemia, por ejemplo, que fue la última gran recesión o depresión que vimos a nivel mundial, básicamente imprimían dinero y entregaban a la gente para que sobreviva a esa etapa. Nosotros no pudimos hacer eso y no lo podemos hacer. Por eso es que recurrimos al Fondo Monetario Internacional o a una multilateral que nos preste ese dinero porque realmente no había el circulante. Eso en lo monetario. Y lo que vemos es, ya sea con el presidente Lasso, que no ejecutaba el presupuesto general del Estado, no hacía la inversión pública. Entonces eso no crea la condición para que la economía se reactive. Es decir, que tengo las reservas internacionales más altas de la historia
y eso cómo me afecta como ciudadano de a pie. Lo veíamos, ¿no? No hay medicinas en los hospitales, la cédula le iba a tomar 6 meses en sacar porque no había ni la especie, las carreteras estaban sin arreglar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, ¿no? De fondo siempre el problema de seguridad. Las ventas totales del Ecuador están en desaceleración y para eso, incluidas las exportaciones, según esta cifra, alcanzaron 71.041 millones de dólares hasta abril del 2024, un incremento del 2,6% frente al cuatrimestre del 2023. Esto según el SRI Pochun, pero el mayor crecimiento en ventas se da en marzo del año en curso. Quizás la gente anticipó compras por lo del 12 al 15 del IVA, pero al final, haciendo todo un resumen, yo creo que la gente, los bolsillos ordinarios, se siente la economía y esto se puede reflejar con la falta de generación de empleo, Pochun. Sí, así es. Lo que vemos es que hay este índice que llaman de la confianza del consumidor, y eso ha bajado. Y eso también resulta ser una profecía que se autoinvoca, ¿no? Si creemos que está mal la economía, va a estar mal, y lo que yo no consumo es el ingreso de otros, y el ingreso de otros es el gasto de otros, y así la economía circula. Y cuando este ciclo se para, ahí es cuando vemos este problema del empleo. Y siempre ha habido a nivel económico ese debate de que se estimula la productividad o se estimula el consumo, pero claro, no, más rápido es estimular el consumo. Y eso se lo logra a través del gasto público. Y más que cualquier gasto público, no el corriente, hablamos de la inversión pública. Y algo que podríamos hacer inmediatamente y que funcionaría y reactivaría de alguna manera la economía es pagar a todas las deudas que tiene con proveedores del Estado, ¿no? Vemos aquí, enfrente del IAE, en donde trabajo, todos los días hay una protesta sobre páguenme ya, páguenme ya. Pero usted paga a estas personas, ¿sí? No solo estimula la economía, sino que le tiene ese efecto multiplicador. Que una vez que le pagan, ya le fían otra vez y eso aumenta el consumo, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede ya sea con proveedores o familias. Entonces, algo rápido, simple que podría hacer el gobierno es pagar a los proveedores. Claro, eso podría dar la dinámica capitalista, cerrar ese círculo, pero cuando no hay liquidez, digo yo, en la relación comercial general, en la sociedad, eso también puede ser un indicador de recesión, ¿no? Así es, por ejemplo, lo que nos sucede ahora con el petróleo porque se desactivó en parte el oleoducto y no logramos exportarlo, eso reduce, digamos, ingresos. La otra es también que no se ha reinvertido en todo el sector petrolero. O sea, vemos la refinería de Esmeraldas está apagada o no está funcionando a su alta capacidad. Y lo mismo con los campos petroleros. Entonces también vemos que ese es un problema, que la producción de los barriles se ha reducido a menos de los 400.000 que esperábamos. Y por eso también ese ingreso que tenemos de la mayor exportación del Ecuador, que es petróleo, también ha reducido. Con toda esta situación, ¿existe algo en el ámbito político que se pueda hacer? No sé si la subida del IVA también aportó a la recesión, porque en otros países bajemos intereses, subamos intereses, está muy caliente la economía. ¿Qué se puede hacer en el ámbito político para poder tratar de salir de este ciclo recesivo, Pochun Lee? Bueno, acuérdense que el presidente tiene la potestad de subir del 15 al 13, ¿no? La ley le dice 13 es lo mínimo y 15 lo máximo. Pero sería como otra vez, ¿no? No creer en lo que uno hace o en las decisiones que ha hecho. Y estamos también en un año electoral, ¿no? Estamos en 2 años electorales. La otra razón por qué estamos en recesión es porque el año pasado perdimos todo el tiempo en elecciones. Acuérdense, desde la consulta popular, desde tener que declarar la muerte cruzada y ir a elecciones otra vez, perdimos un año. Y ese año, si hablamos de inversiones o planificación, los negocios o el sector empresarial no quiere planear porque no sabemos cuáles son las reglas del juego que se vienen, y ese año lo perdimos. Tal vez lo perdamos porque el presidente, ya sabemos, está entrando en campaña, entonces en lo económico ya no le interesa tanto. El tema de seguridad también nos afecta, ¿no? Si no tenemos empleo, recurrimos al emprendimiento, pero nadie quiere entrar al emprendimiento si es que lo primero que me hacen es vacunarme.
Entonces hay una serie de problemas que tenemos que arreglar internamente antes de poder proyectar una reactivación o una planificación. Con estas situaciones que tú describes, las decisiones políticas basadas en las económicas, otro punto sería el atraer inversiones que, claro, las de Ecuador comparadas con Perú y las de Colombia son ínfimas. Nadie quiere invertir en este país. ¿A qué se debe esto, Pochung Lee? En parte por la seguridad jurídica, porque aquí sabemos que cada vez que entra el nuevo presidente, y puede ser que se reelija el presidente o gane esa elección o no, en parte esa seguridad jurídica, todo presidente, vaya a ver, desde que entró siempre quiere una reforma tributaria. Y eso es cambiar la regla del juego a quien venga a invertir en este país. No sabemos cuánto van a sacar o cuánto van a ganar o qué les permiten hacer, bajo qué condiciones, porque cada gobierno tiene su idea de hacerlo. Entonces, esa institucionalidad que puede pasar de gobierno a gobierno, no lo tenemos. Y en eso es, número uno, la razón por qué no viene. Número dos sería el problema de seguridad. Y la otra es que no tenemos proyectos atractivos, ¿no? Salvo que sea minería. Y minería creo que es lo único atractivo para la inversión extranjera, pero como decimos, de seguridad de base siempre. Si yo saco mi oro y tengo que llevarle al puerto para exportar y me roban y me asaltan, yo no quiero invertir en esos países. El costo de custodiar eso es muy alto. Entonces hay que crear las condiciones para la inversión extranjera, ¿no? Y hemos visto también, ¿no?, que hay también estímulos a... Generalmente hablan de dos grandes sectores, que es la construcción y la transportación. Entonces estamos hablando de, si es que hay proyectos inmobiliarios, también podría ayudar, pero la otra, ¿no? ¿Quién compra estas cosas? Yo puedo construir, pero si están vacíos, entonces es una gran pérdida. Claro que en ese momento que lo construí, estimulo la economía, pero necesito saber quién quiere comprar esto. Y si nosotros no podemos comprarlos como ecuatorianos, será verdad que podemos atraer extranjeros que lo compren, porque es lo que hacen muchos países, ¿no? Atraer extranjeros a que compren estas propiedades de alto valor, que tampoco vemos como una... Y transporte, ¿no? Carreteras, puentes, toda la infraestructura vial que es necesaria, ya sea de mantener o reconstruir, producir, hacer de nuevo, también estimula a la economía. Pero eso requiere que el gobierno crea las condiciones para estimularlo. Pochung Lee, las elecciones no solo acá, sino también en los Estados Unidos, con ese intento de asesinato al expresidente Donald Trump, también hace que, claro, nuestro principal o uno de los principales socios comerciales también esté en una situación de, espérate que vamos a definir cuál va a ser el futuro político, quién va a ser el nuevo presidente. ¿Eso también puede ser un factor que puede aportar a salir más rápido de esta recesión? La nuestra no tanto, sí, porque como sea, Estados Unidos está sufriendo un gran efecto de inflación y esa es una de las razones por qué culpan a los demócratas, y por esto, porque está mala economía. Pero tendríamos que decir, la conexión que tenemos con Estados Unidos tiene que ver más con nuestras exportaciones, si estamos vendiendo más a ellos o no. Y eso con Trump podría cambiar, ¿no? Acuérdense que Trump es más cerrado las fronteras, ellos prefieren redesarrollar su economía internamente, o sea, traer los trabajos de vuelta, por ejemplo. Por eso había todo este ataque a China, por ejemplo, de comercial, porque querían traer de vuelta las industrias que habían perdido a China. Entonces, y eso también afecta, digamos, a cuánto quiere importar de Ecuador. Aunque Ecuador sí es complementario a la economía estadounidense, porque nosotros vendemos materia prima, ¿no? Ellos son más industrializados. Pues puede haber, depende de quién gane. No nos afectaría mucho en esa relación. Lo del ITT, ahora dice, bueno, tiene que ya parar eso, tienen que cumplir lo del año. ¿Ese dinero se volvería fundamental ahora? Claro, equilibrando el cuidado ambiental también, poniendo eso dentro de este análisis, Pochung Lee. Así es, ahora creo que sentimos ese remordimiento de comprador, ¿no?, de consumidor, que votamos por eso y ahorita está en una situación que 1.000 millones, 1.200 millones sí nos ayudaría al año para ciertos gastos que tenemos o para estimular la economía. Y también sabemos que para desmantelar eso tiene un costo adicional
Entonces no solo es que no recibimos ese ingreso, sino que lo tenemos que invertir para deshacernos de algo que no nos va a traer ingresos. Entonces ahora creo que hay gente que ya siente un poco el remordimiento de esa decisión. Uh-huh. Con todo esto, en el Ecuador, con todas las relaciones, lo que se intentaba hacer, esas zonas francas y todo eso, podría ayudar, pero ya tomar en serio, porque los cambios que tú has mencionado, viene un gobierno, se lo cambia, viene otro, cambia lo de las reglas de impuestos, la seguridad jurídica, nos va a ampliar más tiempo estar en recesión y con eso la falta de empleo y con eso la migración de ecuatorianos buscando futuro en otras tierras, Pocho Un Lee. Así, yo creía que si en la política económica sabemos que de octubre en adelante ya están en campaña, ¿sí? Y esto termina en febrero, marzo, quien gane o se reelija tendrá ya su plan de 4 años, ¿no? Acuérdense que este gobierno que tenemos es de transición que termina un periodo. Entonces, hay todas esas incertidumbres y la incertidumbre nunca nos ayuda a las personas que planificamos la economía o a los inversores que tenemos planeado en invertir en este país. Entonces, hemos perdido 2 años realmente por lo político, ¿no? Por esa inestabilidad política que hemos sufrido. Y no vemos una salida hasta, al menos en lo político, ¿no? Hasta creo que mayo del próximo año. Perfecto, listo. Creo que con eso estamos. Ya tenemos una perspectiva dada, Pocho Un Lee, en torno a la recesión, oportunidad, tiempo, timeline para poder salir de esta economía apretada, para describirla de esta manera. Gracias por haber estado en este espacio informativo, Pocho Un Lee. A las órdenes, Rommel. Siempre un gusto acompañarles. Gracias. Las 7 de la mañana, 53 minutos. Y vamos a revisar cuáles las efemérides en este 26 de julio con Carlos Andino.